quiero agradecer muy fraternalmente, muy especialmente a Marcelo Mena, exministro. Es súper complicado presentarlo en su gran currículum porque tiene, yo diría, becas, no sé, de la propia Universidad Católica, en la cual él se formó y trabaja, en la NASA, en el MIT, en la Comisión Fulbright, pero también tiene premios y reconocimiento a nivel nacional e internacional de la propia NASA, del Ministerio de Medio Ambiente, de la Universidad Norteamericana, especialista en modelación atmosférica. La investigación que desarrolla va en la línea de hacer modelamientos sobre los pronósticos meteorológicos acoplados a la calidad del aire, y que no es menor, y vimos su actuar cuando fue ministro. Esta modalidad a largo plazo nos permite una modelación, yo diría, climática de alta resolución. Esta facultad de ciencia en particular, a través de la formación de pregrado de las pedagogías, para que sepan, Marcelo, nosotros tenemos 4 pedagogías: biología, matemática, física y química, que no es menor hoy día en el sistema, con las complicaciones de cómo conjugamos la oferta con la demanda de estas carreras. Y en todas las universidades del país ha existido algunas dificultades. Sé que lo que nos va a compartir Marcelo tiene un impacto desde el punto de vista ambiental. Tiene un impacto a nivel nacional e internacional. Y es por eso no menor que él ha compartido algunos cargos a nivel internacional también. Un gran abrazo y muchas gracias, Marcelo, por compartir con nosotros en esta Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de una universidad estatal, Universidad de Playa Ancha en Valparaíso. Doy entonces la bienvenida a este año académico 2021. Bienvenido a este especial año que aún estamos en pandemia. Gracias. Bien, agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha, doctor Carlos Silva Córdoba. Es el momento de presentar a nuestro distinguido invitado. Se trata del profesional Marcelo Mena Carrasco, ingeniero civil bioquímico por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Posee un Master of Science y doctorado en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Iowa, Estados Unidos. Fue galardonado con el Premio al Mérito Grupal de la NASA en el año 2005, gracias a un pronóstico de calidad de aire para el proyecto INTEC-A de la misma NASA. Recibió el Premio Liderazgo Joven del Mercurio, año 2008, y Diario Financiero, año 2009, y fue personaje ambiental del año del Ministerio del Medio Ambiente entre el año 2007 y 2014. Se desempeñó como director de la Escuela de Ingeniería Ambiental y director del Centro de Investigación para la Sustentabilidad en la Universidad Andrés Bello. Fue consultor de energía y clima de la Fundación Chile. El 11 de marzo del 2014 fue designado subsecretario de Medio Ambiente y el 20 de marzo del año 2017 fue designado ministro de Medio Ambiente durante el periodo de la expresidenta Michelle Bachelet. En 2017 recibió el Premio Honorario de Clima y Aire Limpio para el logro individual de la Coalición Clima y Aire Limpio de ONU Medio Ambiente. Hasta mayo de 2019 fue gerente de investigación y análisis en cambio climático del Banco Mundial, donde contribuyó a la creación de la Coalición del Ministerio de Hacienda por la Acción Climática y el Plan de Adaptación Climática del Banco Mundial. En marzo de 2020 volvió a ser director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También se desempeña como director de la Fundación MERI y es miembro del Consejo Asesor del Hidrógeno Verde del Ministerio de Energía de Chile. Cuenta además con innumerables publicaciones sobre ciencia ambiental, energía y cambio climático en destacadas revistas científicas. Dejamos con ustedes al distinguido profesional, señor Marcelo Mena Carrasco.
quien realizará la exposición del estrabismo a lo renovable, el camino de Chile a la descarbonización. Perfecto, muchas gracias. Voy a hacer una presentación entonces y muchas gracias al rector, a los decanos, los directores, a toda la comunidad académica de la Universidad Playa Ancha. Para mí es un placer estar acá, siendo exalumno de la PUCB y compartiendo con estas universidades regionales que tienen tanto que decir, y particularmente una universidad pública, con vocación pública. Y les voy a hablar de muchos temas hoy día, porque en la práctica hay cosas que están pasando mucho con respecto al tema de cambio climático y les voy a actualizar en lo último que por lo menos he visto hasta el día de hoy incluso. Estuve actualizando porque hace tiempo que no hacía esta charla. Pero lo principal es que yo trabajé en el Banco Mundial en el tiempo reciente y me acuerdo perfectamente todo lo que estábamos haciendo con el tema cambio climático. Y la verdad es que la retórica con la cual el Banco Mundial abordaba esto es algo que deberíamos empezar a mirar todo en general. Si hay una superación de pobreza que queremos, no lo vamos a lograr si nos enfrentamos al cambio climático. Son dos caras de una misma moneda. Si se falla en uno, se falla en lo otro. Y lo que pueden haber, no sé cuánto se han metido en el Acuerdo de París, pero el Acuerdo de París requiere que nosotros evitemos el calentamiento en torno a 1,5 grados de calentamiento, porque por sobre eso pasan cosas muy terribles y irreversibles. En el caso de la quinta región, significa el desaparecimiento de más del 95% de los glaciares. Y eso significa que un río que tiene 70% de su agua, como la Concagua, se queda sin agua. Eso no es una exageración, es una realidad. Y en el 2015 los países se comprometieron, cada uno de ellos, a esta meta. Pero hay una brecha grande, porque en la práctica, si todos siguen adelante, está hablando de actualizado el año 2018, se iba a llegar a emisiones mucho más altas, que eran incompatibles con una trayectoria de cero emisiones netas, porque para llegar a ser a 1,5 grados de calentamiento, requerimos reducir más o menos a la mitad las emisiones netas al 2030 y un 100% al 2050. Pero esta pandemia nos sorprendió mucho, y porque en la práctica esa figura que yo les mostraba ahí de que digamos, estamos en ascenso franco y de repente bajar, se veía un poco irreal. Pero esta pandemia cambió muchas cosas, bajó por primera vez en mucho tiempo. Si el año 2019 miramos cómo estábamos viendo el mundo, gran parte del mundo tenía compromisos insuficientes para el calentamiento global. Si todos eran como Canadá o Brasil, llegamos a 3 grados de calentamiento, el compromiso de Chile o China o Argentina a 4 grados de calentamiento, o si todos siguieran como los compromisos de Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, estamos hablando de un calentamiento 4 grados. Y lo que teníamos al horizonte, entonces más o menos, que íbamos a llegar a 3 grados de calentamiento. Pero el año pasado no fue un año perdido, porque en la práctica los compromisos que están hoy día sobre la mesa, sin mediar de Estados Unidos, es que estamos llegando ya a 2,1 grados de calentamiento, porque el año pasado mucha gente se comprometió a el tema de cambio climático, muchos países se comprometieron a la descarbonización neta al 2050, y eso partió con Chile el año en abril, hace un año, cuando la ministra Schmidt, el ministro Llobet y el ministro Kuf lanzan este compromiso climático nuevo de descarbonización. Y en realidad estamos no solamente en una crisis sanitaria, sino también climática y social, y por tanto hay una mirada de muchos actores de que es el momento de poder hacer una recuperación verde, que no podemos volver a las mismas prácticas del pasado, tenemos que hacer todo lo suficiente para poder tener una recuperación sostenible en este contexto de pandemia, crisis social y ambiental. Y para Chile, esto no es una cosa antojadiza, porque el año pasado Chile fue el octavo país que más porcentaje de su PIB perdió por daño climático. Y en los últimos años se ha concentrado gran parte de Más de 55% del daño climático que ha sufrido Chile en las últimas 2 décadas se ha concentrado en los últimos 3 años, ya sea por la pérdida de producción de salmón 2016, 2015, por el caso de los aluviones que hubo en Atacama, o en 2017 con los incendios forestales, 2019 con la sequía, entre otras cosas. Y
Y Latinoamérica también está vulnerable a esto, y más que el resto del mundo. Hace poco saqué un estudio junto con mi colega Andy Dufay para CELAC, lo lanzamos en enero de este año, ante los ministros de Relaciones Exteriores de México y de Latinoamérica, en donde pues, mostramos que, primero que todo, que Latinoamérica ha tenido un talón de Aquiles en su respuesta frente a la crisis COVID, que tiene que ver con su inequidad. El hecho de que Chile tenga 50% de trabajadores informales hoy día, o sea, que boletean o no tienen contrato, y solamente 50% tengan contrato. En Latinoamérica esto es más grande todavía, 70%. Esta cuestión hizo que nosotros no tuviéramos una ayuda oportuna a la gente, porque cuando queríamos hacer uso de un seguro cesantía, no había un seguro que reponer. Si queríamos hacer, ¿no es cierto?, entrega de ayuda de protección social, teníamos una focalización excesiva que causó que la gente se sintiera vulnerable, salía a trabajar igual, y por lo mismo esta crisis nunca la podemos contener en toda Latinoamérica. Los problemas de Chile, Brasil, Perú, Ecuador y ahora Uruguay recientemente son problemas que tienen que ver con la inequidad. Pero al mismo tiempo esa inequidad hace que también seamos vulnerables para el cambio climático y físicamente vulnerables. Y por lo tanto, lo que proyectan distintos estudios es que al año 2100 Sudamérica puede perder entre 2 a 10% de su crecimiento económico, el Caribe arriba de 10% y Centroamérica arriba de 15%. Y por lo tanto, si los países eran pobres, lo pueden ser más todavía con este tema del cambio climático. Pero lo bueno de esto es que la descarbonización global tiene más oportunidades de crecimiento, inversión, de mejores salarios, de creación de empleo. Y por tanto, pareciera ser una buena fórmula de una economía, de una forma de reactivar económicamente. Ya Nick Stern y distintos economistas el año 2019 lanzan un estudio diciendo que hay 26 trillones de dólares de beneficios incrementales si es que apuntamos a descarbonizar. Y también hemos aprendido que invertir en la adaptación climática también trae tremendos beneficios. Y por cada peso que gastamos en la adaptación, son 4 de beneficios por daño evitado. Si tenemos un sistema de alerta temprana, que es capaz de poder anticiparnos si es que viene marejada, o que vaya una luz, o una lluvia atemporal, o una ola de calor, eso tiene un beneficio casi 10-1. La Universidad de Valparaíso tiene, por ejemplo, mucha investigación en ese contexto, la Católica del Paraíso también, y la UPLA tiene investigadores que aportan en esto de los pronósticos meteorológicos. Lo que estamos hablando del tema de infraestructura resiliente, la importancia de poder invertir en sistemas eléctricos que no colapsen por desastres climáticos. Veamos lo que pasó con Texas, que se quedó casi una semana sin electricidad porque no tenían un sistema eléctrico adaptado. Y en Chile hay un ejemplo claro que les voy a dar después que tiene que ver con el sistema hídrico y cómo tiene que ser más resiliente. Por otro lado, la conservación al ecosistema es fundamental, porque en la práctica proteger el planeta también tiene que ver con proteger la economía. Hoy día el mundo está hablando de tener un marco global de proteger el 30% del planeta con algún tipo de parque nacional, parque marino, para conservar la biodiversidad. Lo bueno es que la ciencia está demostrando que trae 5 veces más beneficios que costos, y que tener conservación en pesca, en agricultura, para la pesca, para la agricultura, para el sector forestal y el turismo, todo mejora. Y por lo tanto, el esfuerzo que se realizó en el gobierno de la presidenta Bachelet, que me tocó liderar gran parte del aumento de esta área protegida, realmente fue muy significativa, porque en ese gobierno pasamos de 8% de protección del mar y tierra a 36%, y por lo mismo fuimos los primeros países de Latinoamérica de poder cumplir esa meta que el resto del mundo se está poniendo para el 2030. También estamos bajo tensiones, porque, por ejemplo, hay una mirada de quienes dicen que tenemos que destruir algunos patrimonios naturales para poder crecer. Y entonces hay una ley de glaciares que se discute. Y el sector minero dice, si es que esta ley se hace, va a perderse 2% del PIB. Pero resulta que el río Concagua, 70% del agua viene de glaciares. Entonces, algo tiene que discutirse acá. Por otro lado, gran parte de estos glaciares tienen un tremendo beneficio de infraestructura verde, infraestructura natural. Si quisiéramos replicar esa infraestructura en forma gris, tendríamos que gastar en cerca de 53.000 millones de dólares, mucho más
de lo que trae la minería por año, y por lo tanto, mucho más de lo que es, y por lo tanto, no se trata de que no se haga minería, pero en los momentos que hay glaciares, hay que cuidar esos glaciares, porque son los reservorios de agua natural que tenemos hacia adelante. Entonces, hay diferencias de países y con respecto a cuánto han conservado, pero los países que han conservado más no necesariamente son los que han crecido menos, porque Haití, acá no se nota mucho por el color, pero Haití tiene más o menos un 1% de su mar protegido, un 7% de su tierra protegida, y República Dominicana, que coexiste en la misma isla, tiene un 26% de tierra protegida, 18% del mar, y podemos ver cuál es el país que realmente tiene una pobreza intrínseca, fruto de la exposición que tienen las desastres naturales, fruto de esta erosión que han causado en sus cerros por la deforestación. No es necesario tener el mapa con un delineado con la línea, sino que más bien se nota dónde está Haití, dónde está República Dominicana, por el mismo mapa, por la misma deforestación. El año 2004, cuando yo estaba en el Centro de Ciencias Atmosféricas de Estados Unidos haciendo un taller de verano sobre clima y salud, me acuerdo que el profesor Epstein de la Universidad de Harvard hablaba de que él trabajaba con las empresas reaseguradoras por el tema del cambio climático, porque para ellas no había mucho que contar, porque en la práctica ellos no les importaban si alguien quería o no el cambio climático, porque ellos están pagando una cuenta que crecía año a año. Estamos llegando hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, el daño climático está en torno a unos 400.000 millones de dólares al año de daño, y eso es tremendo. Entonces les da lo mismo que Trump o quien hubiera estado en la Casa Blanca crea, porque ellos van pagando eso. Entonces ahora lo que me llama la atención es que el año pasado sacaron un estudio que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, porque hoy día 50% del PIB global depende de la biodiversidad que sustenta a través de sus servicios ecosistémicos las actividades del hombre. Y muestra que un quinto de los países tienen un riesgo de colapso ecosistémico, y eso es preocupante, y no tenemos por qué pensar esto como algo teórico. Hoy día estamos en una pandemia que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad y afectó gravemente las economías del mundo. Y cuando uno mira estos datos, yo encuentro bien brutales, que de todos los seres terrestres, mamíferos terrestres del mundo, no mucha gente sabe, pero hoy día solamente 4% de estos mamíferos son salvajes, y 36% son humanos, 60% son ganado. 96% de la masa mamífera terrestre del mundo es seres humanos o lo que almorzamos. Y en cuanto a aves, esto es igualmente preocupante, solamente 30% son esos pájaros que vemos volando solos, 70% están confinados en lo que nosotros comemos ahí, los nuggets de pollo, entre otras cosas. Entonces, para poder abordar esto, tenemos que cambiar de rumbo, y voy a ir ahora a una medida más global y después voy a pasar a lo chileno. Primero que todo, tenemos que empezar a abordar la inequidad. O sea, si no tenemos un alza de impuestos como recomienda la OCDE para poder mejorar el tema de la distribución de ingresos, no va a poder avanzar, porque si bien 4,8 millones de personas pasaron la pobreza en Latinoamérica, 2,3 millones de personas en Chile pasaron de ser clase media a ser vulnerable, 5 millones más pueden sumarse por el cambio climático a nivel de la región. Y por lo tanto tenemos que mejorar los servicios, la base tributaria y la protección social. Eso es una cuestión que tenemos que tener. No podemos tener que la gente misma se esté ayudando a sí mismo a través de sus ahorros provisionales. Tiene que haber una base tributaria mayor y servicio de protección social mucho más grande. Estímulos que tienen que ver con la creación de empleo y también abordar la brecha de infraestructura. Toda Latinoamérica les falta infraestructura de todo tipo, pero lo que puede hacer un país como Chile es programas de emergencia para la resiliencia, para prepararse para estos desastres. Limpiar quebradas, como podemos ver en Playa Ancha, en Valparaíso, los lechos de río, limpieza de maleza y basura en espacios periurbanos para evitar y prepararse para los incendios forestales, aludes, inundaciones. Invertir en infraestructura resiliente. Si nosotros gastamos eso, podemos tener hoy día un sistema que es mucho más beneficioso. Y acá están las fotos de los estanques de Pirque, que permitieron que el sistema de agua potable en Chile, en Santiago, no sufriera interrupción de servicio
en vista de inundaciones que fueron de las más graves que ha tenido Chile en su historia documentada. Y por lo tanto, significa que nosotros podemos aprender de una lección y estar preparados para la próxima vez. También tener un sistema financiero que apoye esto. Hoy día la Superintendencia de Pensiones, la Comisión de Mercado Financiero, está pidiéndole a las empresas que tengan declaraciones de riesgo climático dentro de su activo. Es fundamental que esto ocurra, porque en la práctica no podemos tener que nuestras pensiones o que las inversiones en general no estén haciéndose cargo de algo que es inevitable, porque en cierta forma hay activos que no tienen valor hacia el futuro. Y así empresas como Shell y otras ya no son las más valiosas del mundo, sino que son empresas como empresas renovables, que alguna vez ni siquiera nadie conoce cuáles son. ¿Ya? Y también el otro tema es que invertir en infraestructura verde y soluciones de base natural, acá proteger todo el ecosistema costero es algo que tenemos que hacer. No hay humedal que no sea, que sea prescindible. Los humedales nos permiten cuidar de inundaciones, de marejadas, tenemos que protegerlo, fortalecer la gobernanza en políticas públicas para mejorar los temas de resiliencia, para que se invierta en esta sistemáticamente. Y por otro lado, también los bancos multilaterales les falta para poder empezar a apoyar lo que son paquetes de estímulo fiscal verde, son menos verdes de lo que fueron hace una década con la crisis financiera que hubo el año 2008. ¿En qué está Chile en esto? Chile se comprometió a descarbonizar y apuntar a 1,5 grados de calentamiento, y para aquello tiene que empezar a tener un pic de emisiones antes del 2025, reducir las emisiones netas a la mitad al 2030 y en un 100% al 2050. Y eso nos puso en la delantera de los países del mundo en cuanto a el compromiso que tenemos en cuanto a la fecha de descarbonización comprometida. Y la verdad es que siempre tenemos esta visión y esa contradicción, si es que el ser humano debe privilegiar la protección ambiental o el desarrollo, y hace tiempo ya estamos fuera de ese falso dilema en Chile, porque el estudio que sacó el BID con la Católica de Santiago, más el sacó el Banco Mundial con el Instituto de Investigación Estructural de Bolonia, indican de que la descarbonización de Chile trae un shock de inversión que lleva consigo costos operativos negativos y por lo tanto al mismo tiempo un costo neto total, y lo que significa una mayor cantidad de crecimiento hasta el 2050. Y eso es una tremenda noticia positiva para Chile, porque significa que la descarbonización fomenta un reemplazo de un mundo contaminante y sucio y ineficiente hacia uno más eficiente. Y esta última década, Chile cerró como el país que más inversión per cápita hizo en países en vía de desarrollo, y ha sido el mercado número 1 de renovables del mundo, de acuerdo a Climatoscope de Bloomberg, el año 2019-2021, y número 2 el 2020. ¿Y por qué? Porque en Chile y en el mundo construir energía nueva, renovable, es más barato que construir energía nueva, gas natural, carbón o petróleo. Eso a nivel global. En Chile hace mucho rato eso es verdad. Por otro lado, es más barato construir una planta renovable que continuar operando centrales de carbón o de gas natural, o sea, de petróleo y pronto de gas natural. Eso también es muy buena noticia, porque hoy día eso es lo que está ocurriendo. En el año 2020, casi 90% de la capacidad instalada global nueva de energía fue renovable no convencional, fue eólica y solar, y muy poco carbón. En cuanto a lo que está cambiando también es que pronto la energía de almacenamiento a gran escala está compitiendo con el petróleo, y por tanto vamos a ver cambios importantes. Eso nos llevó a algo que fue muy importante para mí en lo personal, porque pudimos acordar con las centrales termoeléctricas, las empresas generadoras, un cierre programado, conversado y acordado para las termoeléctricas de carbón. Y la fecha que se llegó no es la que yo quise particularmente, eso continuó después, al 2040, pero lo importante es que hay un compromiso y un entendimiento de que tenemos que cerrar esas centrales lo más pronto posible. Y ahora viene, como les decía, el tema de almacenamiento.
hay precios cada vez más baratos de sistemas de energía solar con batería. En mi casa tengo ese sistema para poder explorar qué significa, y por tanto se pone el sol y operan las baterías para respaldar y entregar energía que muchas veces es más barato de lo que pagamos en La Pascua, lo que pagamos en cualquier sistema de generación diésel, en Juan Fernández, y cada vez más cerca a lo que hoy día estamos pagando por el petróleo, sin duda, y cada vez más cerca por el gas natural. Y lo otro que pasó esta semana es que empieza a operar la planta Cerro Dominador. Es una planta de energía solar de concentración de potencia. Lo que significa es que se concentran la luz del sol por el distrito de espejo acá, y por lo tanto se va acalentando sales fundidas. Estas sales fundidas acumulan energía y van liberando esa energía, evaporando agua, haciendo una central termoeléctrica solar que tiene capacidad de poder generar 24/7 su energía. Eso es tremendamente positivo. Los bajos costos de batería también tienen importancia en la electromovilidad. Y también hemos visto cómo los buses de Transantiago, hay 700 de ellos que son eléctricos, y cómo hemos ido avanzando en eso. Acá hay una gráfica de la empresa generadora con que yo he trabajado bastante, que muestran los costos y los beneficios de algunas medidas para descarbonizar. Y pueden ver varias cosas interesantes. Primero que todo, que ya estamos con ahorros. O sea, descarbonizar tiene un ahorro neto, en el sentido de que los taxis eléctricos, por ejemplo, ahorran al sistema $600 por tonelada de CO2 reducida. Autos eléctricos privados van a pasar a ser una de las medidas más costo efectivas para enfrentar el cambio climático. Tener un bus eléctrico o tener eficiencia energética, calefacción eléctrica u otras, son todas las medidas que van sumando hacia una descarbonización. Si esto le sumamos los beneficios a la salud del aire, nos encontramos con que sistemas como la calefacción eléctrica es una medida más costo efectiva, y nos trae hacia pensar de que tenemos un escenario de ganancia neta, de limpiar el aire y también al mismo tiempo descarbonizar. Entonces, lo que va a pasar con Chile es que va a pasar a electrificarse el transporte, la industria, la calefacción, la minería. En total vamos a más que duplicar la cantidad de energía eléctrica en nuestra matriz energética, y eso va a ser bueno porque significa sacar combustión de donde la gente respira y vive, que son las ciudades muchas veces. Entonces voy a pasar a la parte final, que tiene que ver con, porque esto es una chance de transformarse también. Primero que todo, hace casi 3 años, en 1 de mayo de 2019, el Banco Mundial lanza la iniciativa Climate Smart Mining, que habla básicamente de las minerales para la acción climática. Y esto va en el contexto de que Chile, y eso es bueno que también lo tengan ustedes en su retórica, es que Chile extrae más o menos 5 veces la mayoría de los países de la OCDE en materiales por cada dólar de ingreso generado. Esto es cuánto extrae el país, ya sea cortando árboles, ya sea extrayendo minería, versus el dólar que generó. Y no es por ser odioso, pero hay pocos países, hay 20 países en todo el mundo que son peores que nosotros en esto. Y son todos países bastante fallidos. Y por lo tanto, Siria, ¿no es cierto?, Irak, y varios países africanos, ninguno en América. O sea, somos el país más extractivista del mundo, y eso es verdad. Puede que duela a algunos, pero es verdad. Pero este extractivismo va a continuar, porque en la práctica, si el mundo se pone de acuerdo a cumplir la meta de descarbonización, se va a requerir el doble de cobre de las tasas actuales de extracción. Y al mismo tiempo, casi el doble de molibdeno y unas 10 veces el litio. Esto se da en un contexto de que Chile exporta gran parte de sus emisiones. Acá están las emisiones de todos los países de Latinoamérica, y se puede ver que, por ejemplo, acá Argentina emite 450 millones de toneladas al año, de la cual más como un 20%, 25% se exporta al resto del mundo en el producto que genera. Trinidad y Tobago, por ejemplo, exporta bastante porque exporta combustibles fósiles como tal. Pero si uno mira y compara Chile, un país
que no exporta combustibles fósiles, sí casi 30% de sus emisiones las exporta en productos manufacturados, también conocido como el cobre. ¿Por qué esto es importante? Porque la Comunidad Europea va a poner un impuesto a la importación de emisiones de los productos manufacturados en una forma de proteccionismo ambiental que va a ser una tendencia que viene a nivel global. Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces Chile se requiere mucho más cobre, pero este cobre va a tener que ser verde porque va a tener un impuesto. Entonces la demanda de cobre va a crecer muchísimo, este cobre se va a ir a almacenamiento, a turbinas eólicas, a paneles solares, a energía solar de concentración y almacenamientos de otro tipo. Y acá tenemos que empezar a poner las cosas en contexto, porque esto que yo le acabo de presentar es presentado por algunos activistas como extractivismo 2.0. Pero para que no nos perdamos, un auto eléctrico requiere 30 kilos de materiales de celda. Y requiere más o menos 50 litros de agua en la extracción de la salmuera que constituye su fabricación. Entonces eso es una vez. Un auto a petróleo consume en su vida útil mucho más que eso, casi 20.000 litros de benzina. Entonces, por lo tanto, para que no nos perdamos de que esto no es lo mismo. No es lo mismo pasar de electromovilidad desde el petróleo, porque en la práctica hay trade-offs, como dicen los gringos, hay cosas que hay que hacer a cambio, pero no es lo mismo. No es lo mismo gastar 50 litros de agua que 2.000 litros de benzina al año, los cuales se requieren unos 6.000 litros de agua al año para poder extraer esa benzina. Ya, entonces, yendo a la parte final, recta final, tenemos hoy día una oportunidad tremenda con otro tipo de transición, porque lo que le acabo de escribir tiene que ver con minerales, pero para extraer esos minerales hay que descarbonizar la minería. Y Chile, si uno mira este mapa de GIZ de hace unos 5 años, muestra que Chile tiene más o menos potencial económico de unos 1.900 gigas. 20 gigas de eólico y esto es muy por sobre lo que hoy día es el sistema energético nacional. Por tanto, tenemos 70 veces más potencial eléctrico de lo que hoy día consumimos. Y por lo mismo podremos electrificar el transporte, pero también hay que ver qué hacemos con esto y una forma que se está viendo es el hidrógeno verde. Entonces, el hidrógeno verde tiene como insumo más grande el costo de la energía. El hidrógeno verde es la transformación del agua hidrolizada, ¿no es cierto?, en un combustible que se le entrega energía renovable para poder generar un combustible denso que puede reemplazar potencialmente aplicaciones como el diésel o el petróleo. Y Chile lanzó recientemente una estrategia de hidrógeno verde que fue bastante bien recibida. Me tocó ser parte del consejo asesor de esta estrategia y muestra cómo este sistema va a tener potencialmente el hidrógeno verde más barato del mundo, lo que puede ser súper importante, porque si logramos eso, vamos a poder generar más o menos un 330.000 millones de dólares de inversión anual para ingresos en torno a 33.000 millones de dólares anual, que es equivalente a lo que entrega la minería a Chile al año, generando más o menos 300 gigas de paneles solares fotovoltaicos y eólicos, sistemas eólicos para poder abastecer esa energía que se requiere para nuestro hidrógeno solar. Entonces, lo que yo le acabo de escribir no es algo que hace solamente la gente de medio ambiente. Esto trata de una transformación de un país entero, con todas las disciplinas, con toda la investigación y desarrollo, todas las ciencias básicas que requieren para poder avanzar en esta transición. En la chance que tenemos de no simplemente tener una industria exportadora que exporta sin valor agregado, sino que esta chance de poder construir una nueva revolución que esté hecha en Chile, porque en la práctica lo que le acabo de escribir no existe en el mundo. Y nadie va a hacer esto para Chile, tenemos que hacerlo para nosotros, ¿ya? Entonces, por eso mismo, hace ya un tiempo, decidimos hacer la coalición de ministros de Hacienda por la acción climática.
empezamos, me tocó armarla, acá estoy en el lanzamiento, acá está el ministro Larraín, el ministro, ¿cómo se llama este gallo? El ministro de Relaciones, de Hacienda de Alemania, ahí está Reino Unido, acá está la jefa del FMI, que fue mi jefa hasta que me vine del Banco Mundial, y entre otros. Y estamos viendo que hoy día estos ministros de Hacienda ya no quieren ser los que pelean con los ministros de Medio Ambiente, sino que trabajan juntos para alinear las operaciones de los presupuestos nacionales al Acuerdo de París, para compartir y trabajar juntos, para promover el precio del carbono, para meter el cambio climático dentro de los presupuestos nacionales, para incorporar el cambio climático dentro del sector financiero y para poder ayudar y no oponerse a las metas climáticas de los países. Y esto ya está creciendo muy fuerte, porque ya básicamente 3/4 de los países, de los bancos más importantes del mundo ya están comprometidos con esto. Las distintas empresas y dueños de administradores de fondos están actuando, son los gobiernos corporativos para acelerar la descarbonización, le están poniendo metas, le están poniendo presión muy dura. Como dice acá, son los nuevos, hay un trabajo entre los ambientalistas y los administradores de fondos. En Chile ya se está incorporando el riesgo climático al sistema de pensiones. Eso es muy importante y de enhorabuena, porque si hubiéramos tenido inversiones verdes en el sistema de pensiones, un estudio del BID muestra que habríamos tenido mayor rentabilidad de la que habríamos tenido con inversiones sucias. Y por lo mismo, la Reserva Federal de Estados Unidos, en la etapa de pato cojo de Trump, se suma a esta red de reguladores financieros que tienen por objeto incorporar el riesgo climático en la toma de decisiones, y el Banco Mundial, mi unidad está liderando eso, así que me da mucho gusto esto. Ahora que se va Trump, empieza a alinear sus operaciones con el Acuerdo de París, es decir, el Banco Mundial no va a prestar plata a ningún país que no esté apuntando a una descarbonización total, y por lo mismo, lo que acabo de escribir no es algo que esté confinado dentro del ambientalismo, sino que si queremos empleo, si queremos crecimiento, si queremos beneficios, este es el camino que tenemos que adoptar como país. Y por lo mismo, tenemos entonces una década decisiva en donde tenemos que dar la vuelta. Y no podemos pagar con recursos de nuestro hijo una reactivación que hipoteque su futuro. Y por lo tanto, tenemos que empezar a apuntar a una reactivación verde y una transformación productiva del país en ese contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Extraordinaria presentación, magnífica, la felicito, realmente impresionante. En el chat tenemos un par de preguntas que paso a leérselas para que las pueda responder. Esta es de un estudiante de la carrera de la Facultad de Ciencias. Dice, como Chile posee crecimientos importantes, si se conoce que la pesca de arrastre y minería son los principales factores de contaminación y no se ha legislado ya sobre el inicio del Tratado de París. Sí, el Acuerdo de París está vigente, lo firmamos con la presidenta Bachelet hace exactamente 3 años, 4 años, lo firmamos una de las primeras cosas que me tocó como ministro, y está vigente. Lo que hay que hacer es la ley de cambio climático, que está en camino, tramitándose, porque nuestros compromisos no son ley, son compromisos que puede un gobierno siguiente borrar. Y quizás podría ser bueno, algunos dicen, el candidato constituyente Cristóbal Velorio dice, ¿por qué no podríamos poner la meta de carbono neutralidad en la Constitución? Y no estaría malo. Así que eso quería comentar con respecto a esa pregunta. Perfecto. Y con respecto a pesca por arrastre, hay que hacer mejores legislaciones. Yo creo que está claro a esta altura que ese tipo de cortoplacismo de pesca tiene efectos negativos. Con el tiempo entiendo que Cernapesca ha ido poniéndole más presión a limitar este tipo de operaciones en más lugares, pero yo creo que no hay que hacer de la excepción la regla, sino que más bien la regla tiene que ser la prohibición total de pescar. Correcto. La siguiente pregunta es de la doctora Verónica Molina, que dice, lo felicita por la presentación, y la pregunta es, en cuanto a la utilización, masificación de la electrificación para la descarbonización, esto implica un mayor extractivismo del litio.
Pregunta, ¿Chile va a sacrificar sus ecosistemas en pos de esta energía limpia, considerando la necesidad de baterías? Señala que los salares ricos de litio son uno de los ecosistemas más biodiversos en cuanto a su microbioma y servicio de ecosistemas. ¿Cómo podemos equilibrar esta presión económica para proteger estos ecosistemas ya amenazados por la extracción de agua por la minería en Chile? Esta línea de perpetuidad del extractivismo es igualmente preocupante por la transformación de la energía verde. ¿Cuál es su reflexión y análisis con respecto a esto? Sí, en términos generales, es mucho menos de lo que es hoy día el extractivismo que sí toleramos y pareciera que no olvidamos, que es el extractivismo del petróleo, que causa esta contaminación que llega a todos lados. Lo que es fundamental acá es que haya evaluaciones ambientales decentes. Entonces, en la práctica, un Soquimich, si es que hace algún tipo de vulneración, tiene que ser sancionado y los métodos de extracción tienen que ser mucho más eficientes y menos contaminantes. Por otro lado, la extracción del litio en particular, entiendo que más de 2/3 del agua en el Salar de Atacama viene de consumos de la minería, no de la minería no metálica. Y por lo tanto, el hecho de que salga la minería de los salares es fundamental que ocurra. Ahora, si nosotros no nos ponemos las pilas con esto, los Elon Musk del mundo no nos van a comprar nomás el litio, van a buscar todo lo posible para poder reemplazar estos materiales. Ya pasó con el cobalto. En cuanto a que gran parte de los yacimientos, 70% de los yacimientos están en República del Congo y con dueños de capitales chinos. Entonces, por lo tanto, ya Elon Musk y otros actores han dicho vamos a hacer baterías que no son de cobalto. Y por lo tanto, yo no me preocuparía en el sentido de que si es que un problema, esto simplemente no va a ser algo que va a acoger un consumidor cada vez más preocupante. Nosotros, quienes hemos comprado auto eléctrico, no queremos contribuir a ese problema. Evidentemente, resolver un problema causando otro. Perfecto. La siguiente pregunta es de nuestra periodista de la facultad, Ana Carolina Silva, y dice, buenos días, ¿cuál es el impacto para Chile el haber rechazado firmar el primer gran pacto medioambiental de América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú, del cual nuestro país fue su principal impulsor en el primer gobierno de Piñera, sobre todo a la hora de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo, de los habitantes de Quintero y Puchuncaví, que viven con altos niveles de dióxido de azufre y material particulado en el ambiente, o a los habitantes de Petorca, que sufren la crisis hídrica. Sí. El Acuerdo Escazú, para clarificar, inició el año 2012 en Río +20, empezar a trabajar en lo que se llama el principio 10 de Río, que habla de la transparencia, la información de asuntos ambientales, participación ciudadana y derecho a justicia ambiental para las personas, para fortalecer lo que se llama la democracia ambiental. El gobierno de la presidenta Bachelet se negoció el acuerdo como tal, y se consagra esto en marzo 2018 en Escazú, donde pude estar con INALCACH, que fue la que lo impulsó, y me tocó representar a Chile en ese cierre con el presidente entonces de Costa Rica. Ese acuerdo es un acuerdo que es fundamental porque nivela la cancha con respecto a un principio que debería ser universal en un contexto de falta de legitimidad a la democracia. La participación ambiental en la participación ciudadana en asuntos ambientales es fundamental para la legitimidad de los proyectos ambientales, de inversión. Y lamentablemente hoy día el sector privado y el gobierno cree que eso no es una realidad. Resulta que la Corte Suprema piensa lo distinto. Y todas las veces que han querido acortar camino, vuelven a foca cero. No hay mayor incertidumbre que no dialogar con la comunidad con respecto a los proyectos de inversión. Y por lo tanto el Acuerdo Escazú es fundamental, y la transparencia y la información también es fundamental, y por lo tanto esperamos que el próximo gobierno lo incorpore, o si es que los constituyentes incorporen sus valores dentro de la Constitución, porque el derecho a participación ciudadana debería ser un derecho constitucional, porque en la práctica tú tienes que incidir en la política pública, y la verdadera democracia no se logra si es que simplemente te toca ver lo que resolvieron los comités de ministros sin que tú hayas podido tener tu voz con respecto a lo que ocurre en tu territorio. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Marcelo Lejía, del Departamento de Geografía, y dice, ¿de qué manera o estrategia llegamos a la comunidad con estas políticas, entendiendo la desconfianza que existe hacia las autoridades ambientales? Con buenas autoridades ambientales, que rechacen los proyectos que son malos, como lo hicimos con Dominga. Espero que hoy día se dio vuelta la cuestión del Tribunal Ambiental, pero esperemos que se ratifique la Corte Suprema.
cerrando empresas contaminantes como lo hicimos en Tecnorec cuando estaba afectando a la gente de San Antonio, o como cuando cerramos Pascualama o cuando cerramos Quingros Maricunga, y eso da una señal importante, porque en la práctica esta institucionalidad que está ocupando el presidente Piñera es la misma que tenemos nosotros, y por tanto la confianza se logra en los actos, y un proyecto un gobierno que no rechaza ni un proyecto nunca en 8 años, es difícil que tenga mucha confianza la gente en sus decisiones, porque ni todas tienen que ser rechazadas, ni todos tienen que ser aprobados, pero hay que entregar algún proyecto rechazado que sea. La doctora Cecilia Rivera pregunta, en los últimos años el 80% de las problemáticas ambientales están relacionadas con la defensa de áreas naturales con alta biodiversidad. ¿Cómo se avanza, ya que prevalecen ellos privados sobre zonas de alta biodiversidad y las comunidades no logran proteger frente a inmobiliarias, tomas de terreno y problemas socioambientales? Sí, y también dice lo mismo que la ley de humedales urbanos ayuda, y es verdad. Mira, yo diría lo principal es que saquemos nuestra ley de biodiversidad y protegida. Apareció un video falso indicando de que esto era un proyecto de Piñera para concesionar las áreas protegidas. Eso es mentira. Es un proyecto que se impulsó en nuestro gobierno. Se dice que se hizo en poca participación ciudadana. Tuvimos una consulta indígena con más de 700 reuniones en un año. Nos gastamos $1 millón en la consulta indígena, y eso significó que tengamos 2 grandes artículos que también reconocen el derecho de los pueblos indígenas de poder administrar áreas protegidas, como lo hacemos en Rapa Nui, en Cahuéscar, otros lados, o bien que tengan áreas protegidas de significancia indígena. Entonces, en el fondo, si no centralizamos los 5 servicios que hoy día tienen competencias en la protección de la biodiversidad en un servicio que tiene única finalidad de proteger esta biodiversidad, no vamos a poder avanzar. Así que servicio de biodiversidad número 1, y 2, proteger las cosas que sabemos que son evidentes. Lo que yo estoy proponiendo hoy día es, en otra instancia más política, es una protección de todos los humedales, no solamente los urbanos. No hay ninguna razón por la cual uno no piense en que los humedales no van a ser importantes. Eso te trae una contradicción con el sector inmobiliario muy importante. Pero si miramos lo que pasó en los muelles cuando construyen en un humedal, vemos los resultados. Son ganancias cortas y daños permanentes. Entonces, por lo tanto, es fundamental que tengamos una protección de la biodiversidad mucho más amplia y que podamos trabajar en ese contexto. Perfecto. Para ir ya finalizando con las preguntas, le leo la última de Roberto Orellana. Felicita por la presentación y dice, lo del hidrógeno verde ha sido una estrategia que es robusta y se ve promisoria. Sin embargo, otras políticas y estrategias han tenido las mismas características de su tiempo. Por ejemplo, los bonos de carbono en el año 2000. ¿Cómo se resguarda que esta estrategia de hidrógeno verde no tenga el mismo destino? ¿Y cómo se logra que esta aproximación que sea de carácter integral y no solo sectorial? Sí, entonces el problema que hay acá en el estrategia de hidrógeno verde, yo participé en ella, pero hay 2 cosas que yo diría que se podrían mejorar. Uno es tener un sistema que sea capaz de poder financiar estos proyectos a la escala que se requiere, porque en la práctica tú no puedes decir, esta es la transformación de Chile, esta es la oportunidad de poder reemplazar la minería, y después, acto seguido, y le vamos a subsidiar $50 millones, cuando en realidad no es plata de verdad para estos saltos reales que se requieren. Hoy día la Comunidad Europea tiene miles de millones de dólares subsidiados para esta finalidad y nosotros no estamos eso. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, yo creo que esa no es la finalidad, y eso se hace o con un subsidio o con un precio del carbono como corresponde. Hoy día estamos con déficit fiscal, tenemos una alza de demanda ciudadana, tenemos que ayudar a la gente, pero hoy día no le estamos subiendo el impuesto a nadie. Y el impuesto verde es una forma de poder gatillar inversión de reemplazo a las termoeléctricas y al mismo tiempo en la transición recaudar dinero. Entonces, por lo tanto, a mí no me hace mucha gracia de que no se hagan ninguna de las 2 cosas. Entonces, es verdad, yo tengo la misma preocupación y esperemos que el próximo gobierno realmente apueste con una política industrial real hacia este tipo de transición. Perfecto. Y abusando de su generosidad, doctor, una última pregunta del doctor Claudio Quesada, que felicita también por su presentación, y dice, Chile tiene baja biodiversidad acuática continental, pero altamente endémica.
En este contexto, ¿qué opinión tienes sobre el proyecto de carretera hídrica para transferir agua de ecosistemas del sur hacia el centro y norte, donde el agua es escasa? Sí, absolutamente irresponsable e ignorante ese tipo de acción. O sea, en el fondo, de partida, absolutamente inviable socialmente. Yo quisiera preguntarme en qué mundo alguien piensa que eso va a ser, y particularmente desde Ralco, desde comunidad indígena. O sea, entonces yo creo que si piensan que eso va a ser algo que va a funcionar y estamos apostando eso en nuestra estrategia hídrica, mejor preocupémonos, porque ahí no va a estar la solución. Eso se va a judicializar completamente. Yo creo que más bien deberíamos pensar en por qué estamos tirando aguas servidas al mar en la región de Valparaíso. Eso es lo que hay que empezar a resolver. Así que yo creo que yo era estudiante cuando estaban construyendo el colector. Acá tengo las canas desde entonces, y esas mismas canas las tiene el sistema de tratamiento de agua, y por lo mismo tenemos que empezar a invertir en mejor tratamiento de agua para poder reemplazar para poder reducir la demanda hídrica que tenemos y poder aportar a eso en vez de andar trayendo trasvasijes de cuencas que no tienen ni un asidero ecológico. Muchas gracias, doctor. Bueno, agradecerle al doctor Mena su magnífica presentación, a todos los invitados, al rector, y dejamos las últimas palabras de cierre a nuestro decano, don Carlos Silva Córdoba. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Mena. Creo que una excelente exposición nos ha hecho repensar. Estamos en el camino, creo, desde una universidad tal vez regional, que usted lo comprende perfectamente, porque de hecho participa en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, en ese sentido, creo que nos deja tareas de cómo repensamos, cómo formamos nuestros profesionales, en particular nuestra pedagogía y la carrera de geografía que dependen de esta facultad. Muchísimas gracias y espero que esté con nosotros también en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Rodrigo, Gracias. ¿puedes dar las palabras de cierre? Sí, bien. Agradecemos una vez más la exposición, respuestas y participación de nuestro distinguido invitado, el profesional Marcelo Mena Carrasco, a la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha, así como también a los organizadores de esta actividad, además de la invaluable presencia de todos y cada uno de ustedes. De esta manera damos por finalizada la inauguración del año académico 2021 de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha, invitándolos e invitándolas a mantenerse informados a través de nuestras plataformas oficiales y a través de nuestra página web www.upla.cl. Muy buenas tardes y muchas gracias. Chao. Chao. Hola Claudita, ¿cómo está usted? Gusto de verla. ¿Cómo Claudia, está? ¿está muteada? ¿Está muteada? Ahí. La Bien, ¿cómo Sí, está? la Carolina. Hola, Caro. ¿Cómo está usted? Oiga, ¿Qué carito? al Mauricio Valenzuela, solo me activé, no hay nadie más. Hasta la... Ya. No, sí, la respondió, fue la primera pregunta, carito. de la Verónica La Molina. Verónica, sí. A mí se me pasó, entonces yo dije, ya, No, sí, partí con la del estudiante y la siguiente fue la de Verónica. Ya, que no la escuché, y yo dije, está re buena la pregunta, pues no la Soy escuché. copión, Mauricio, soy copión. ¿Por qué? ¿Por Voy qué? a utilizar la misma estrategia que yo hago cuando estamos yo de moderador. La misma Obviamente yo copio al maestro. estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál? Tenés que ir leyendo las preguntas del WhatsApp, hacerle las preguntas y cosas por el estilo. ¿Está bien? Pues, ¿está bien? Está bien, salió bonito, Sí, salió buena, salió bien. salió Bueno. todo bonito, Hoy salió me todo gustó bueno. la charla, buenísima, buenísima, el tipo. El gallo se maneja, se maneja. Y lo bueno es que fue súper rápido, así como bien No, activo. Y relajado, Sí, relajado, me estuvo gustó. como fluyó todo. Lo que me gustó que fue transcribiendo a escritura lo que él hablaba. Sí, súper bueno.